Hola, hola, muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes, depende de donde usted se encuentre viéndonos o escuchándonos en este momento. Le damos la más cordial bienvenida a un programa más. Caley Producciones TV presenta hoy un súper tema con un súper invitado. Vamos a hablar acerca del problema estético de la belleza. Vamos a estar filosofando acerca de qué es la belleza, cómo se crea la belleza. Y para esto tenemos el gusto, el honor de estar compartiendo con mi querido ex profesor universitario, amante, por supuesto, de la filosofía y de la investigación. Él es Esteban Beltrán Ulate. ¿Qué tal estás? Bienvenido, qué gusto que estés acá. Muy buenas noches. Buenas noches, qué gusto compartir con todos ustedes. Lucía, muchísimas gracias por este espacio. Realmente es esperanzador, es un oasis esto y te felicito por eso. Gracias a las personas que nos acompañan en Costa Rica y las personas que también ven este programa en Latinoamérica. Tengo entendido que hay personas que nos acompañan desde Sí. Latinoamérica. Sí, tenemos el gusto. Muchísimas gracias a vos, qué lindas palabras. Y sí, te cuento que tenemos el gusto de que cada vez son más los oyentes de alrededor del mundo, porque nuestros programas, con la ventaja de la virtualidad, ahora trascendemos fronteras. Así que bienvenidos a todos. Vamos a compartir con este súper tema. Es un tema que yo estaba deseando que conversáramos. Porque por supuesto como artista plástica y como docente que también soy, es un tema que me fascina y me llama muchísimo la atención. Y quién mejor que Esteban Beltrán para estar aquí con nosotros compartiendo acerca de esto. Vamos a hablar entonces de la estética, de la belleza, del problema estético de la belleza. Y es que esto suena muy pomposo, ¿verdad? El problema estético de la belleza. ¿Realmente qué es o cómo se define, profesor Beltrán, la estética? Bueno, primero que todo, resultaría muy extraño que estemos hoy hablando de este tema, porque a nivel social, a nivel país, a nivel región, a nivel planetario, pareciera ser que las personas están muy preocupadas, muy ocupadas en otros temas. ¿Por qué hablar de la belleza hoy en medio de la pandemia? ¿Por qué hablar de la belleza después de una Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué hablar de la belleza cuando tenemos una crisis ambiental donde nos estamos quedando sin los recursos necesarios? Quizás sea porque aunque la belleza nos resulte algo tan cotidiano de nuestro hablar, algo tan cotidiano que incluso ya lo dejamos de reflexionar, quizás sea la belleza la capaz de salvar al hombre y a la mujer. Y con esto estoy parafraseando a un autor, Fyodor Dostoyevsky, en una novela que se llama El Idiota, porque sin duda alguna hay muchos elementos, muchas situaciones, muchos fenómenos, muchos eventos que tenemos al frente, pero en una sociedad de la desinformación, en una sociedad de lo inmediato, vamos, en una sociedad en que todo fluye como si fuera un chorro de agua, ¿verdad? Tremendo, es necesario hacer estos momentos, detenernos en estos oasis. Por eso vuelvo a felicitarla y vuelvo a felicitar a las personas que se unen acá para reflexionar sobre la belleza, porque aunque parezca un elemento secundario, ¿por qué? Porque vamos a hablar de la belleza. Si hace una semana hicieron un concurso que dicen que era un concurso de belleza, o, o sea, es importante detenernos a meditar. Y para hacer memoria de un pequeño cuento, un pequeño relato que utilizaba un autor norteamericano de apellido Wallace, Foster Wallace. El relato decía lo siguiente, y yo creo que nos va a ayudar a entrar En el en el tema. canal en el tema.
El relato decía que iban dos peces, dos jóvenes peces, ¿verdad? En el océano, iban en su camino y de pronto un pez de edad mayor se cruzó frente a ellos, ¿verdad? Y el pez de edad mayor les dijo, ¿qué chicos? ¿Cómo está el agua hoy? Los dos jóvenes peces se quedaron en silencio, como que no comprendieron y siguieron, no le respondieron ni siquiera y siguieron su camino. Y después de largos minutos, uno de los peces jóvenes le hizo así al otro y le dijo, ¿qué carajos es el agua? Con esta pregunta vamos a lo mismo. Claro, Mucho mentamos, mucho mencionamos, mucho escuchamos sobre la belleza, pero nos hemos limitado a reflexionar, a pensar, a preguntar, a problematizarnos sobre la belleza. Entonces yo creo que no hay mejor manera de arrancar un escenario de estos filosóficos que promoviendo las preguntas. Porque la claro, filosofía al final de cuentas es ese camino hermoso en el cual dejamos de dar por un hecho todo y empezamos a preguntar. El arte de la pregunta, el arte de comprender que estamos aquí arrojados en este mundo, pero no solamente estamos arrojados, sino que tenemos que hacernos responsables de nuestra condición de arrojados. Estamos ahí lanzados en el mundo. ¿Y ahora qué hacemos? claro, Lo que hacemos, los que creemos en la filosofía como una vocación de vida, no como un título, no, como una forma de vida. Porque para hacer filosofía, lo que basta que es estar acá, dialogar, preguntarnos, cuestionarnos y sacar siempre esa importante herramienta que todos debemos utilizar, que es la escalera de la duda. Dudar. claro. Dudar es importante. Claro, me encanta, me encanta. Qué hermosas palabras. Siempre me encanta escucharte. Les voy a contar que Esteban Beltrán Ulate fue para mí un honor ser su alumna, porque él fue profesor mío en unos cursos en la universidad cuando yo estudiaba Bellas Artes. Así que para mí es un gusto siempre escucharte y estar aquí compartiendo este maravilloso tema. Y es que yo creo que las personas que nos siguen y que siguen el canal de Caley Producciones TV y todos los proyectos de Caley Producciones, así como las personas que te siguen a vos, tus alumnos y demás, colegas, entre los que por supuesto me incluyo, por supuesto que nos encanta estar filosofando, tenemos este amor de estar adquiriendo conocimiento, adquiriendo sabiduría, que finalmente es lo que significa propiamente filosofía, este amor al conocimiento y a la sabiduría. Así que bienvenidísimos a todos los que en este momento se vienen conectando a este programa donde estamos hoy conversando con el profesor Beltrán sobre el problema estético de la belleza. Entonces, de acuerdo a lo que estabas comentando, yo quisiera preguntarte por qué algo es bello, por qué el ser humano reconoce algo como bello y algo feo o algo no bello. ¿Qué es lo que pasa con el ser humano que tenemos esta capacidad? ¿Desde dónde es que tomamos esta decisión de que algo sea bello y algo no? Bueno, es una pregunta tremenda, ¿verdad? Es una pregunta para desarrollar una tesis y toda una Lo serie sé, lo sé. de cursos. Sin duda alguna, la pregunta por la belleza ha estado de manera constante en la humanidad. Vamos de nuevo. La pregunta por qué es lo bello, en dónde se origina lo bello, está inscrita en la historia del ser humano. Inclusive, aquí yo me permito, apoyarme en otros autores, como Raymond Bayer, por ejemplo, un autor francés, inclusive desde el momento previo al desarrollo del lenguaje y, por qué no, de la agricultura. Ubiquémonos, por poner un ejemplo, en el Paleolítico Superior, un poquito allá de los 40.000 años antes de la época común, ¿verdad? Un poquito atrás, donde
Homo sapiens, ya desde un momento determinado, que no podemos afirmar con exactitud en el año tal, pero en un momento determinado en el Paleolítico Superior, empieza a manifestarse sin una intención explícita de reproducción, ni de supervivencia, ni de protección. Voy a explicarlo de otra manera. Quizás a los homínidos en el Paleolítico Superior, ¿qué era lo que les preocupaba? Reproducirse, fundamental. Comer, fundamental. Y protegerse, fundamental, ¿verdad? Pero después de ahí, ¿qué razón de ser tiene introducirse en cavernas y empezar a plasmar en las paredes ideas, emociones, sentimientos? No tienen razón de ser. Utilidad. Un concepto de fondo. No, es una necesidad. Es algo libre que emerge ahí mismo donde está la aurora de lo que algunos autores llaman el despertar estético de la humanidad. Yo sé que es un tema complejo. Yo sé que hay autores que dicen que en el Paleolítico no podemos hablar de arte, que son manifestaciones, esas manifestaciones rupestres. Pero lo que no podemos negar es que el ser humano, si no quieren llamarle el homínido, que estaba ahí en las cavernas, en una condición nómada, desplazándose por largas distancias, tenía la posibilidad de reproducirse, alimentarse o protegerse, pero resulta que un grupo de ellos decidieron hacer algo diferente, algo libre, pero era algo que les ardía para que lo desarrollaran. Y ahí es donde desde esos pequeños momentos, desde esos pequeños eventos, ya podemos identificar una conciencia, un despertar estético en la humanidad, que se empieza a construir, que se empieza a socializar, que se empieza también a enseñar, porque muchos artistas en su manifestación artística también son pedagogos, aunque no se vean así, pero ellos se convierten en grandes educadores de la humanidad. Entonces, esa pregunta por la belleza ya está inscrita en la humanidad antes de que pueda plasmar la misma pregunta. ¿Por qué? Porque ya está interiorizada, ya es parte, si quieren utilizar este término, ya es parte de su ADN. Si a mí me preguntan, Esteban, ¿usted cree que exista vida inteligente en otro planeta? Yo no sé si existe vida inteligente, pero si existiera, tendría que hacer arte también. Porque la inteligencia de la humanidad no radica única y llanamente en el discurso lógico matemático, sino también en un discurso emocional, sensitivo, que se traduce por medio de formas y se manifiesta incluso más allá del lenguaje y de la palabra escrita. Y ahí es donde identificamos el arte, en sus diversas formas y en sus diversas manifestaciones. No estoy planteando que, no estoy dividiendo así la historia diciendo de un lado está la ciencia, la lógica, de otro lado está el arte. No, yo creo que hay entronques, hay momentos de diálogo, pero lo que sí no podemos obviar es que en la dimensión humana, la manifestación, la catarsis, el deseo de trascender sin una utilidad, sin un concepto de fondo, sin un interés de por medio, está presente y con un afán de universalidad. Ahora, no pretendo decir que el Homo sapiens que estaba ahí en las cuevas de Altamira, cerca del 12.000 antes de la época común, con el ocre, plasmando las diferentes formas dentro de la cueva, estuviera pensando que eso iba a ser un discurso universal. Claro. No, porque la concepción de lo universal no es la que tenemos hoy en día, pero eso trasciende, eso que sucedió ahí trasciende hasta nuestros días. Entonces, cuando nos preguntamos en filosofía,
sobre la belleza, es importante que nos posicionemos con unos lentes específicos. ¿Qué quiero decir con esto? Sí. Vamos a ver, si quiero hablar la belleza, si quiero hablar desde la pregunta de la belleza, entonces tengo que posicionarme con las herramientas necesarias para la pregunta. Y esas herramientas necesarias no las voy a encontrar en disciplinas particulares o específicas, sino que tengo que recurrir a una disciplina que busque lo universal. Y esa disciplina es la filosofía. Porque la filosofía es la disciplina que pregunta por el ser, por el sentido de las cosas. Entonces, dentro de la filosofía, a través de la historia, muchos autores han hablado sobre la belleza, sobre la fealdad, sobre lo deforme, sobre lo Sí. maravilloso, pero nadie se le había ocurrido plantear una ruta específica para hablar sobre la belleza. Y entonces ahí es donde apareció un personaje muy importante en Alemania, que muy pocas personas hablan de él. Se llama Alexander Baumgarten, en el siglo XVIII. Alexander Baumgarten lo que dice es, voy a plantear, estoy parafraseando, él dijo, voy a plantear una disciplina dentro de la filosofía que se dedique estrictamente al estudio de esos datos sensibles que mi ser percibe como bellos, como feos, a esos datos sensibles, que algunas personas dicen que no hay que analizarlos, que no hay que pensarlos, porque hay que pensar solo los pensamientos, que, ojo, que hay que pensar los pensamientos que son los lógicos, porque solo esos son los verdaderos. Baumgarten decía, está bien, la lógica sí, la matemática sí, pero también hay unos conocimientos que me llegan a mí de una manera borrosa. Es como que yo me Claro. despierto en la mañana, ¿verdad? Y me rasco los ojos y veo por la ventana. ¿Y qué es lo que ves, Lucía, cuando haces eso? ¿Qué es lo que percibís? Si ves por la ventana, te despertás, tenés la ventana y te rascas los ojos, ¿qué es lo que percibís? Contame. Luz, la luz, la luz. Exactamente, pero las formas que esa luz está tocando se pueden ver realmente con claridad o por el tema de rascarse los ojos se ven borrosas. ¿Cómo lo percibes vos? Sí, no sé, en ese momento preciso no se ve exacto, no se ve perfecto, no se ve muy conciso. Ajá, Pero ahí están, ¿verdad? Pero claro. ahí está la luz y ahí están sus objetos y ahí están esas emociones que provocan la relación de mi ser con eso que está ahí. A eso Baumgarten lo que le llama eh, el pensamiento, ese pensamiento es el que va a asumir desde una disciplina específica que va a llamar la estética. Qué Entonces, interesante. Baumgarten, como buen alemán, es acerca de la poesía, reflexiones filosóficas acerca de la poesía. Y en ese libro, él lanza una idea donde dice, tiene que haber una disciplina sobre lo sensible, sobre los datos sensibles. ¿Qué son los datos sensibles? Todo esto que me llega y que yo capto no a través de mi pensamiento lógico, sino a través de mis, de mis sentidos. Y lo convierto en sensación, ¿verdad? Entonces, Baumgarten se quedó con esa idea y en 1750 escribe un texto que se llama Aestética. Aestética es una palabra que tomó porque a los alemanes les encantaba, ¿verdad? Lo griego. Entonces se encontró con que los griegos sabían una palabra que era aístesis. Aístesis. Y aístesis significa sensaciones. Entonces Ah, dijo, vamos a hacer una investigación filosófica sobre las sensaciones y a eso le vamos a poner estética y va a ser una disciplina. Entonces en 1750 escribe un texto, está por acá, a ver, qué es este. interesante. Ajá, Vamos a ver por el brillo. Bueno, y ahí ahí, perfecto, tiene en ajá. la parte uno sección 14 una sentencia muy bonita que dice, aestheticis finis est perfectio cognitione sensitivae. El fin de la estética, ¿qué es? El conocimiento perfecto de las sensaciones. Entonces Baumgarten no solamente sabe que hay un conocimiento
que se puede alcanzar a través del pensamiento lógico, ¿verdad? Donde el individuo se puede separar de sus emociones, de sus sensaciones y pensar el número uno, pensar el triángulo equilátero, pensar todo lo que se puede pensar a través de una estructura, de una arquitectura matemática. Baumgarten dice, está bien, eso se puede hacer. Sí, está bien. Pero resulta que el ser humano tiene la capacidad también de conocer a través de las sensaciones, de Claro. los sentidos, porque el cuerpo es necesario. Y eso es fundamental. Y yo creo que todo artista, o muchos artistas lo tienen claro, el valor del cuerpo. Y cómo el cuerpo es un agente necesario, fundamental en el proceso creativo. Entonces Baumgarten ahí es donde desarrolla todo lo que conocemos hoy en día como la disciplina llamada estética, una Qué disciplina interesante. filosófica. Sí, a veces uno puede confundir, porque uno anda caminando por ahí en la calle y ve que dice estética canina o estética dental, o, ¿verdad? O cirugías estéticas. Entonces, es un término que ha sido utilizado, ¿verdad?, en otros ambientes de la sociedad, pero la estética es una disciplina filosófica, es un campo de la filosofía que lo que procura es el conocimiento, la búsqueda del conocimiento sobre la sensación. Y ahí es donde, ¿qué hacemos? Donde estudiamos muchas cosas. Y una de esas es la belleza. Ajá. Entonces, decir estética no es sinónimo de decir estudio de la belleza. No, no, no. Dentro de la disciplina estética, ¿verdad? Yo puedo hacer un estudio de lo que es la belleza, un estudio de lo que es la fealdad, un estudio de lo que es lo grotesco, un estudio sobre la obra de arte, ¿verdad? Porque sí es importante también hacer esa aclaración y que dicho que me lo Claro, permites acá, claro, porque claro. cuando hablamos de estética, muchas personas de una vez por lo popular, lo transfieren, lo hacen como si fuera un estudio acerca de la belleza necesariamente. Y no, en la Ujú. De disciplina hecho. estética hablamos y nos preguntamos sobre todo y diseñamos un camino para preguntarnos de manera eficiente a través de un método de las sensaciones y cómo operan esas sensaciones en mi cuerpo hasta que se conviertan en un concepto, o sea, en una idea. Qué Es un tema interesante. Sí, apasionante. es un temazo, es un tema súper amplio, ¿verdad? Yo estoy aquí poniéndote una atención increíble y quisiera seguir abordando este tipo de temas posteriormente porque creo que tiene muchas aristas, creo que da para mucho. A todos los que nos vienen sintonizando en este momento les mandamos un gran abrazo, esperando que se encuentren súper bien. Estamos con el profesor y, por supuesto, investigador, amante de la filosofía, Esteban Beltrán Ulate, hablando sobre el problema estético de la belleza, qué es bello, qué no lo es, qué es estética, y todo este tema que particularmente a nosotros los artistas nos llama mucho la atención porque es parte de nuestro campo. Y estábamos hablando que entonces la belleza es algo intrínseco en el ser humano, es algo intrínseco. Es como cuando uno dice, por ejemplo, filosofando sobre el autoconocimiento, la espiritualidad, que uno empieza a hablar de volver a uno mismo, volver a su naturaleza, pero es que la naturaleza del ser humano es el ser humano mismo, así que volver a ello no es lógico, ¿no? Igual entonces la belleza, Beltrán, es así, es intrínseca en el ser humano, nos ha acompañado desde siempre y es algo con lo que nacemos y morimos y es algo que está intrínseco en él. Sí, sin duda alguna es una constante pregunta, ¿verdad? Sobre la condición de la belleza. ¿Cuál es la condición de la belleza respecto al individuo, al ser humano? Eh, Ahora que mencionabas el tema de los artistas y la relación entre el artista y la belleza y la estética, recordé una frase de Barnett Newman,
y aquí la apunté, por cierto, Barnett Newman, que es un pintor expresionista norteamericano, que decía, la estética es para los artistas lo que la ornitología es para las aves. Yo lo escuché, yo esa frase la escuché y me encantó, me pareció muy, muy acertada. Qué bueno que lo traes a colación. Porque es cierto, vos sos artista y tenés una chispa por ir en busca de más, de conocer, y no solamente de conocer, sino de socializar. Tenés una capacidad de comunicación que las personas que nos acompañan aquí dan fe. Pero hay artistas digamos, sus características no les permiten procesos de socialización. Y no estoy juzgándolos para nada, Claro. pero sí es importante reconocer que no todos los artistas o no todas las personas que vivencian el arte, la manifestación artística, se detienen a preguntarse por el arte. Y aquí hay un tema que también nos debe llamar la atención. Vivimos en una sociedad, y vuelvo a recaer sobre este tema, vivimos en una sociedad moderna, con, con un sentido común que se ha convertido en un lenguaje casi que universal, y digo que casi porque no todos estamos ahí dentro, en el que se plantea la acción humana como mera producción, casi que en forma de maquila. Entonces, tenemos que ser honestos. Hay personas que quizás la manera en la que manifiestan, no todas, por supuesto que no todas, pero que en la que manifiestan su producción artística, se dejan envolver en esta dinámica y se olvidan de la pregunta por el arte, de la pregunta por la belleza. Y esa es la trampa en la que nos puede empujar la sociedad moderna, ¿ya? Si me quieren tachar de antimoderno, no sé si soy antimoderno o no, pero lo que sí es claro, al menos desde mi perspectiva y diversos autores que son mis profesores a larga distancia, aunque ya estén muertos, es que la modernidad se ha consolidado en un momento en el cual el consumismo, el egoísmo, el individualismo, la visión fragmentada del mundo está llevando a la humanidad a un casi que a un suicidio colectivo, ¿verdad? Y en este suicidio también tiene su afectación sobre la naturaleza. Pero si la belleza nos salva, ¿verdad? Como decía Dostoyevsky, podemos hacer un giro. Y aquí por eso es que los artistas que aún vibran, los artistas que en su piel se transfigura y esa catarsis les mantiene como agentes de ruptura históricos. Qué lindo esto. Agentes de ruptura históricos. Imaginemos el flujo de la historia, ¿verdad? El flujo de la historia, pero hay agentes que rompen la historia, explotan, y en esos momentos de explosión, de catarsis, quiebran la historia en otras dimensiones, en otros momentos. Entonces, ¿qué hacen? A través de las obras de arte, logran detener ese flujo que va así homogéneo, ¿verdad? Y a través de esas obras de arte, a través de esa manifestación, logran despertar esa conciencia estética que, si bien desde mi punto de vista y de algunos autores es constitutiva a la humanidad, en algunos casos ha sido aniquilada o ha sido adormecida, o utilicemos otro término, ha sido anestesiada. En una sociedad anestesiada, quizás sea la obra de arte, la belleza, la estética, lo que permita darle unos shocks, unos golpes, un momento de un amanecer, un amanecer a esos individuos que han olvidado aquello que es tan constitutivo, que es la belleza. Y vos lo dijiste, la belleza es
uno mismo. Vos dijiste Claro. algo similar a esto, es volver Claro. a uno mismo. No te puedo decir si sí o si no. Yo evito hacer definiciones de diccionario, pero, pero si la belleza es constitutiva, es una dimensión constitutiva del ser humano, quizás en el momento en que yo enfrento la belleza que se me aparece, y esa belleza me puede aparecer de muchas maneras, a través del mundo natural o a través del mundo artificial o la creación artística, por decirlo de otra manera. Frente al evento de esa belleza que se me manifiesta, que no me pide permiso, que no me avisa que va a llegar, sino que irrumpe y quebranta mi horario, quebranta mi día, quebranta el calendario, es ahí quizás donde el yo, el sí mismo, el individuo que está arrojado en la historia, vuelve a sí mismo en un juego, podríamos decir una dialéctica, en un juego, ¿verdad? En un movimiento que le permite encontrarse con su sentido, con su humanidad. Ujú. Entonces, bueno, sí, es una pregunta evidentemente muy, muy interesante porque vos me decías, bueno, entonces, ¿dónde está la belleza? Claro. ¿Qué es la belleza? La belleza, en este sentido, y esta ha sido una de las grandes preguntas en la filosofía, si la belleza es un elemento, es un algo añadido a una cosa, o si ya es constitutivo a la cosa misma. Voy a decirlo de otra manera. Si eh, pensamos por ejemplo en un girasol, pensamos en un girasol. El girasol es bello porque está previsto de una característica externa, un accidente que le permite que sea bello, o es bello en sí mismo. Si fuera por algo externo, quiere decir que yo a ese girasol le podría quitar ese añadido, esa característica, ese ropaje, y entonces inmediatamente dejaría de ser bello, ¿verdad? Pero si el girasol es bello de por sí, en sí mismo, quiere decir que yo le podría ir quitando diferentes elementos y el girasol siempre va a permanecer bello. ¿En dónde radica la belleza? ¿En un Sí. añadido del girasol? ¿En el girasol mismo? Ahí tenemos dos problemas. Ahora pongamos un tercer problema. O la belleza radica en el agente que observa el girasol. Y aquí ya cambia la cosa. Porque entonces, quiere decir que si ese girasol nadie lo conociera, nadie lo viera, Claro. entonces de manera automática carecería de belleza, porque pareciera ser entonces que la belleza es una condición que le es dada por el que lo ve. Bueno, yo no me posiciono en ninguna de las tres perspectivas, ¿verdad? Yo apelo, y esto es un criterio ya desde mi perspectiva de investigación y demás, y de análisis y de estudio, pues, que la belleza es la relación, es el ámbito, o sea, es el en medio de la relación que se da entre el sujeto que contempla al objeto. Entonces, desde mi punto de vista, ¿verdad? Y también es una tendencia que existe dentro de la filosofía, la belleza no radicaría, no habita en el objeto como tal, y no habita de manera tampoco individual en el sujeto como tal, sino que es la dinámica que se genera a partir de esto que vamos a llamar el encuentro, pero alto, porque hay encuentros de encuentros, ¿verdad? Claro. Yo puedo ir por una zona verde en un atardecer, eh, en un atardecer del mes de mayo, ¿verdad? Y, y venir nostálgico y de un momento a otro percibir un sonido que me lanza la mirada hacia un girasol que se me presenta y el mundo se detiene
el universo deja de expandirse, el sol deja de calentar, ¿verdad? Entonces yo digo, oh, ahí está la belleza, qué belleza. Pero ¿qué pasaría si el mismo sujeto no estuviera caminando en la montaña, sino en el centro de San José, en un día lluvioso, y lo que se encuentra es eh, en una esquina un pequeño localcito con un montón de girasoles debajo del aguacero, ¿verdad? Es el mismo efecto el que surge ahí, ¿verdad? Ahí mismo radicaría, ¿verdad? Cuáles son las condiciones alrededor del evento que vamos a llamar encuentro para poder identificar la condición de belleza? Entonces, es un tema que realmente nos debe llevar a seguir pensando, a seguir reflexionando, pero más allá de todas las reflexiones que hagamos, yo te invito a vos, Lucía, y a las personas que nos observan, si logramos imaginar, hagamos el ejercicio, intentemos imaginarnos un mundo, un mundo sin belleza, un planeta donde no exista lo bello. Yo no sé si ustedes lo No lo logro, lograrían, no lo logro, o sea, se me hace imposible, no lo logro, sí. pero inclusive en la circunstancia más dolorosa y más compleja de la humanidad, eh, el ser humano ha logrado manifestar belleza. Ujú. Y me Entonces, refiero a momentos de sí, pandemia, momentos de guerra, sí. las guerras mundiales, ¿verdad? Eh, Porque volvemos a lo que estábamos conversando, Lucía, la belleza, si la belleza es constitutiva, si es una dimensión de la humanidad misma, quizás la única manera de que no pudiéramos acceder a la belleza sería en el momento mismo que dejemos de acceder a lo humano. Qué interesante y qué tema más amplio. Me encanta porque según esta perspectiva, hay una pregunta muy particular que de hecho, gracias a todos los que están comentando y participando, los insto a poner sus opiniones, a dejar sus preguntas, porque de acuerdo a este enunciado que nos estás planteando, Beltrán, la belleza entonces dependería de este encuentro, como vos lo llamás, que me parece súper lindo, además, este encuentro entre el observador y el objeto observado. Ahí en ese encuentro radica la belleza, pero con el factor de del entorno, ¿no? Y entonces se me ocurre preguntarte, que también es una de las grandes preguntas en torno a esto de la estética y la belleza, ¿es la belleza totalmente subjetiva? Es interesante la pregunta porque nos ayuda a seguir desmenuzando, a seguir desmenuzando. La, si la belleza fuera el ingrediente que el individuo pone sobre el objeto, ¿verdad? Es el ingrediente que pone el individuo, el que observa hacia el objeto, entonces la belleza sería subjetiva. Si la belleza habitara en el objeto que se observa, entonces el sujeto va caminando y de pronto clava su mirada en el objeto que lo llama como un elemento bello, entonces la belleza sería objetiva. O sea, el ser humano, el individuo, el que observa, es simple y llanamente atrapado, ¿verdad? Es capturado porque la belleza está allá. Mm. Desde esta otra perspectiva, que podríamos llamarlo una perspectiva intersubjetiva, no es ni subjetiva ni objetiva, intersubjetiva, es que la belleza es la evocación del encuentro entre el que observa, el sujeto que observa y el objeto. En este sentido, aquí tendría que operar algo muy interesante, que es que si bien el sujeto es diferente del objeto,
es un otro del objeto, ¿verdad? Hay un elemento o hay una, es que no quiero utilizar la palabra esencia, pero es la que me viene a la cabeza. Hay un algo inherente que les permite este proceso de encuentro, que les permite este enlace, este engancharse. Y este engancharse es lo que vamos a denominar ámbito o relación. El término ámbito lo ha utilizado un filósofo español llamado Alfonso López Quintás, porque Alfonso López Quintás aún vive. Él lo que menciona es que el ser humano es un ser de relación. Y en ese ámbito de relación, cuando es una verdadera relación, las dimensiones, las capacidades esenciales del ser humano salen a flote. Ahí es donde emergen las virtudes y, además de las virtudes, la dimensión creativa, y dentro de la dimensión creativa podemos concebir al lado lo que es la dimensión estética y la belleza. Evidentemente, en esta teoría filosófica o en esta escuela filosófica, en esta corriente de pensamiento, por denominarlo de alguna manera, el ser humano no es aunque es un otro de los objetos, aunque yo soy un otro de usted, aunque yo soy un otro de las personas que nos están acompañando, ¿verdad? Coexistimos en una realidad de múltiples relaciones. Y en esa realidad de múltiples relaciones compartimos algunas características y compartimos una dimensión estética, por así decirlo. No somos lo mismo. Ustedes y yo no somos lo mismo. Yo no soy lo mismo con alguna obra de Amiguetti o alguna obra de, no sé, de algún otro artista, Emilia Prieto, ¿verdad? Pero hay un algo que nos permite encontrarnos. Y es esa, y aquí voy a utilizar una palabra que es una metáfora quizás, y ahí es donde encontramos la huella. La obra de arte es de alguna u otra manera una huella que me permite a mí, como observador, encontrarme con algo que estuvo pero ya no está. Y eso, algo que estuvo pero ya no está, se encuentra plasmado en la obra de arte. Y la obra de arte, aquí es donde, desde esta perspectiva, la obra de arte no es un fin en sí mismo, sino que se convierte en lo que yo mencioné hace un momento, en la disrupción, en esa chispa, en ese evento que permite una ruptura, pensémoslo así, de tiempo, espacio, ¿verdad? Cronograma, de reloj, de lo que sea, y permite que aquella persona que contempla la obra de arte logre reflejarse en ella, no solamente en su dimensión humana, sino en todo aquello invisible que esta obra le transfiere, pero que yo lo siento parte de mí. Wow. Yo sé que este tema podría ser, Wow. y lo reconozco que podría ser un tema de gran discusión con algunas personas del ámbito de la filosofía y del ámbito artístico. Claro. Lo comparto. Si las personas que observan esto están en desacuerdo conmigo, no hay ningún problema. Es que es una corriente, porque hay personas y hay corrientes en este momento que asumen que la obra de arte no necesariamente es un elemento disruptivo capaz de salvar a la humanidad, sino que hay algunas personas y algunas corrientes que asumen la obra de arte como un elemento del proceso mercantil, ¿verdad? Entonces, un elemento de consumo más. Sí. Un elemento de consumo más. Y con esto no quiero que se me malinterprete en este sentido. La obra de arte
como, como una manifestación humana que el artista quiere disponer para la sociedad, sin ningún problema puede ser comercializada. Claro, por Porque supuesto. el comercio y el intercambio también es una realidad propia de nuestra condición social. Somos seres sociales. Son político, decía Aristóteles. El problema es cuando absolutizamos esta práctica que es muy humana y la llevamos a un punto se radicaliza, por así decirlo. Entonces, el artista ya deja de crear por catarsis, por creatividad, por emoción, porque su alma se lo dice que tiene que crear, ¿verdad? Y se convierte en un simple productor, reproductor, replicador de un dispositivo que se va a colocar a la venta para poder venderse por montones y poder generar flujo de caja. Entonces ahí es donde ya entramos en una discusión que vincula la ética con la estética, con el arte, ¿verdad? Pero sí, que no se malinterprete, yo no estoy diciendo que el artista tiene y puede y está en todo el derecho, evidentemente, de que esa manifestación Claro. artística se pueda socializar y esa socialización sea a través de un intercambio económico, porque, pues, por supuesto, es parte de la condición humana el intercambio. Claro. Buenísimo, mira, es increíble todas las ideas que giran en torno a estos temas. Entre más conversamos, más ideas van surgiendo. Ahora estabas hablando y mencionaste lo que me parece que Jung nombraba como el inconsciente colectivo, ¿verdad? Es esto que todos, en lo que todos estamos inmersos, el mundo de las ideas colectivas, en las que todos vamos ahí inmersos, y estos pensamientos que tenemos en común, entonces generan y crean los cánones de belleza en los que estamos, de los que somos parte en este momento, ¿no? Quisiera que hablemos de esto, Beltrán, de los cánones de la belleza actuales. Recientemente, al inicio de esta linda plática, mencionabas este famoso concurso de belleza que hubo recientemente a nivel mundial. Y quisiera que hablemos de los cánones de la belleza, pero que nos enfoquemos un poco más en la creación artística y en la creación plástica, porque se dice que la obra de arte debe ser bella para que sea una obra de arte, pero realmente los cánones de la belleza en la obra de arte afectan también el punto de vista no solo del observador, sino del propio artista. Hablemos un poquitito de este tema. Claro. Uno de el contexto, mencionamos hace unos minutos, ¿verdad? Cuando vos estabas haciendo referencia al ejemplo que puse con el tema del girasol. Es claro, no podemos obviar el mundo de las circunstancias. Hay unas circunstancias en las cuales coexistimos. El sujeto, los objetos y los demás sujetos, ¿verdad? Estas circunstancias están mediadas, están manejadas, se echaron a andar a partir de una serie de postulados, a partir de una serie de pensamientos que se empezaron a instaurar y se convirtieron en algo que vamos a llamar sentido común. Quiere decir que a nivel social parece ser que hay cosas que ya pertenecen al sentido común. Por poner un ejemplo, hace muchos años, el sentido común decía que el hombre usaba pantalón y que las mujeres usaban enagua, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero con ese sentido común? Son ciertas reglas, ciertas normas, cierto canon, ¿verdad? Que en algunos casos es instruido por los mecanismos oficiales de la sociedad, o sea, se enseña en la escuela, se enseña en el colegio,
se enseña en los centros de encuentro de los diferentes grupos sociales En los y hogares. también en los hogares, ¿verdad? Y por otro lado, existe una manera de que ese sentido común se siga expandiendo a través de mecanismos o de dispositivos no formales, por medio de la práctica del estar ahí, en la comunidad, en el pueblo, en la ciudad, en el campo. Pues resulta que la construcción del sentido común es una realidad que afecta diferentes prácticas del ser humano. Y dentro de las prácticas del ser humano está la práctica creativa y la práctica artística. Entonces, vamos con esto. A través de la historia de los desarrollos artísticos, podemos identificar que existen corrientes de artistas, ¿verdad? Existen épocas, existen escuelas, existen diferentes formas a través de las cuales los artistas se organizan y van planteando sus técnicas, sus emociones, dialogan con la sociedad. En algunos momentos lo que hacen es mirar hacia el pasado, en otros momentos se reflejan en el presente, en otros momentos piensan en el futuro y crean, ¿verdad? Es ese juego tan dinámico de los artistas, pero no podemos obviar que en el aquí y en el ahora, en este instante, estamos envueltos por una serie de circunstancias que son ajenas a la realidad de los artistas, a la realidad creativa. Y esas circunstancias nos afectan directamente, porque es por esas circunstancias que comemos o que no comemos, que pagamos un préstamo o no pagamos un préstamo, que tenemos techo o no tenemos techo, o que Sí. podemos adquirir vacunas o no podemos adquirir vacunas. Entonces, esas circunstancias sociales no nos ponen cadenas y grilletes, yo no estoy diciendo eso, pero de alguna manera podrían concebirse como, como ciertas barreras o ciertas paredes ante las cuales el ser humano tiene dos opciones: o sentirse esclavo dentro de ellas, o siempre, o la segunda opción, siempre procurar ir más allá de. Entonces, aquí es donde en el ámbito artístico, los artistas pueden hacer lo que les da la gana, ¿verdad? Ser creativos, ser libres, ¿verdad? Aprovecharse de las circunstancias para transfigurarlas, transformarlas, apropiarse de ellas y destruirlas para reconstruir nuevos discursos artísticos, ¿verdad? O caer en la tentación de vivir atados a unas cadenas y a unos grilletes y creer que la vida es estar dentro de un laberinto social que nos dice que tenemos que ser o consumidores o productores y que tenemos que vivir no respondiendo al reloj biológico de la creatividad y de la vida, sino al reloj del sistema capitalista, que es el que se mantiene de manera rimbombante, afirmado en la sociedad que vivimos. Sin embargo, Lucía, vos que sos una gran estudiosa de la historia del arte, has notado que los artistas van escribiendo la historia al revés a veces, y escriben en los espacios en blanco y van planteando sus manifestaciones contrapelo. Eh, son, son, son los, sigo insistiendo, los artistas son los agentes que permiten quebrantar ese camino homogéneo que la modernidad a veces, no a veces, la modernidad instaura, ¿verdad? Los artistas son, y me voy a permitir utilizar este término, espero que no se me ofenda a nadie, los artistas son los profetas de la belleza.
Qué bello. Aunque hagan cosas feas. Esa era mi siguiente reflexión. Entonces, aunque hagamos cosas feas, los artistas, hablando por supuesto de la plástica, ¿verdad? De las artes visuales, en este caso precisamente, entonces es toda obra de arte bella, toda obra de arte es bella solo por el hecho de ser una obra de arte. Vamos a ver, recuerdo a un profesor, un gran profesor que yo tuve, falleció hace unos meses, especialista en el pensamiento de la escolástica, el pensamiento medieval. Él decía, Esteban, piense en las gárgolas, en las estructuras de los techos medievales, en las catedrales. ¿Por qué algo que puede provocar un sentido de fealdad o un sentido grotesco en un escenario que socialmente lo vinculamos a un ámbito de belleza, de plenitud, de trascendencia, pues, ¿verdad? Bueno, entonces, en el juego, en el diálogo de la pregunta, lo que derivaba era que incluso lo feo, que incluso lo grotesco, forma parte necesaria de nuestra realidad. Y es en esos contrastes donde logramos percibir o saltar a esta otra dimensión, la dimensión de lo bello. Inclusive lo feo y lo grotesco tiene una razón de ser dentro de un esquema aún mayor que quizás nosotros, al tener una visión fragmentada de mundo, ¿verdad? Una concepción de mundo reducida, no la podemos ver. Evidentemente, yo sé que esto es parte de una corriente filosófica, que es la escolástica, que es el pensamiento filosófico de tradición cristiana, donde se plantea que la realidad como un todo es una creación donde inclusive lo que puede resultar feo es parte del esquema mayor y que permite la belleza total. Yo estoy claro que eso es desde esta corriente de pensamiento, ¿verdad? Pero yo quiero apropiarme de este relato para acudir a esta discusión y a esta pregunta que vos me estás haciendo, Luz. En el sentido de que lo feo se convierte también en un punto que me quebranta el flujo continuo del sentido común y me rescata. Inclusive lo feo me puede rescatar. Y lo feo, ¿qué es lo que me va a hacer? Me va a detener. Va a irrumpir, me va a detener. Y me va a llamar a que lo contemple, igual que la belleza. Qué interesante. Porque aquí la belleza y la fealdad irrumpen. Como mencioné anteriormente, no es que a mí me llegó un aviso por las redes sociales 15 minutos antes, ¿verdad? De que voy a recibir la visita de lo bello, de lo feo. No, me aparece, me irrumpe, me corta el camino, incluso detiene mi respiración y mi palpitar. Y en ese momento es un momento de contemplación donde el universo deja de expandirse, el sol deja de calentar, ¿verdad? Y soy solo yo y aquello que está frente a mí. Ahora, este evento, este término me gusta, esta palabra me gusta utilizarla, este evento es un evento que va a tener un fin, ¿ya? Y ese fin, entonces, me va a lanzar a mí, de nuevo, a la corriente de la vida.
del estar ahí. Y sí, ya empiezo a escuchar a la gente que está hablando de que hay un partido, están hablando de la ética de los árbitros, por allá están hablando, o sea, volvemos al mundo del de estar ahí, de las circunstancias, ¿verdad? Pero quizás la consolación de nuestra vida sigue siendo esa belleza que nos animó y esa belleza que permanece en nuestro recuerdo, en nuestra memoria, como una huella de que la belleza nuevamente llegará. Ujú. Y esos destellos de belleza, esas fracturas en el mundo de las circunstancias que asumimos como belleza, es quizás, y aquí vuelvo a retomar a Dostoyevsky, quizás esa evidencia o esa huella o esa esencia dispersa por nuestra existencia de que hay una belleza aún mayor. Sobre la pregunta que me hiciste, toda obra de arte Es bella, específicamente sí. es bella, desde Mm. mi perspectiva no. Y yo creo que aquí tenemos que reflexionar sobre otra situación que está ocurriendo en la modernidad, en la época en la que nos encontramos. Mm. Y es que se ha producido por medio de un interés de carácter comercial, Mm. se ha desarrollado algo que se llama la estetización del arte. Es un término que no lo inventé yo, lo inventó un francés llamado Gilles Lipovetsky, donde habla de la estetización en el sentido de que hay alguna corriente, hay algunos intereses particulares por hacer creer que todo es bello, ¿verdad? Ujú. Ujú. Entonces, a todo se le pone la etiqueta de bello, pero Ujú. vos mencionaste algo muy importante. ¿Qué es bello? Entonces ya te dicen, todo esto es bello, pero todo esto es bello porque cuenta con estas características, característica 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Los cánones, ajá. Ese canon es, Ujú. es, es clave, ¿verdad? Ujú. Es como que, digamos, pongamos, no sé, en algún buscador de alguna página de internet, no sé, belleza o mujer bella, ¿verdad? O hombre bello, ¿verdad? Es muy probable que los resultados que nos arrojen esos buscadores tengan algunas tendencias particulares. Y esas Ujú. tendencias particulares se producen por algo que hay un autor que se llama, de apellido Harari, judío, donde habla acerca del algoritmo en las redes sociales y en Internet, ¿verdad? Donde pareciera ser que el sentido común ya también está instaurado en la dinámica del mundo digital y Claro. entonces el canon de belleza ya cuenta con unas indicaciones para que el algoritmo te lance ciertos resultados particulares. Ujú. Entonces, ya el concurso de belleza realmente no es de belleza, ¿verdad? Los concursos de belleza femeninos realmente es un concurso respecto a un canon determinado por un grupo de individuos que así lo han querido. Entonces, ahí entonces nos enfrentamos ante una concepción de belleza subjetiva Ujú. que Ujú. responde a intereses particulares. Y aquí qué interesante Ujú. volver a Platón. Siempre hay que Ujú. volver a Platón. Siempre. Platón, Platón es este gran autor griego. Platón tiene un texto donde pone a Sócrates a dialogar. Sócrates es evidentemente el personaje principal en los textos, en los diálogos de Platón. El texto se llama Hipias, Hipias el Mayor. Ujú. En este diálogo entre Sócrates e Hipias, que escribe Platón, ¿verdad? Sócrates discute frente a Hipias sobre
sobre la belleza, ¿verdad? Entonces Hippias empieza a dar justificaciones de que la belleza puede ser aquello que está ligado con lo que es feliz, con aquello que pertenece a riquezas, que la belleza puede ser incluso una bella yegua, que puede ser algo que tenga oro, algo que tenga marfil, algo que puede ser incluso una doncella. O sea, Hippias empieza a plasmar la belleza ya sea como un añadido a las cosas o como algo que desde su subjetividad él plantea como lo bello. Al final de cuentas, como Sócrates lo que le gustaba era poner de mal humor a sus contendientes en el diálogo, lo que le deja después de la discusión Sócrates a Hipias y a los lectores es que la pregunta no debe ser por, por lo que es bello de manera particular, sino por lo que es bello en sí. Y aquí es donde volvemos a retomar la discusión que hemos tenido, la intuición que hemos compartido vos y yo. La belleza como una dimensión constitutiva del ser humano, presente incluso antes de la capacidad misma del desarrollo verbal, o sea, incluso antes de poder plantear la pregunta por la belleza, ya la belleza era algo que atravesaba la realidad humana y que lo instaba a superar su condición básica de alimentarse, reproducirse y sobrevivir, ¿verdad? Entonces, bueno, el tema de la belleza está aquí, en nuestra vida, pero nos enfrentamos a un discurso que se ha instaurado en lo que llamamos el sentido común, ¿verdad? Y ese sentido común nos plantea ciertos cánones, ciertas etiquetas, como una lista de ingredientes, ¿verdad? Si no tiene esos ingredientes, pues no es bello. No, 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 no. La belleza nos irrumpe de pronto y, y nos dice sin palabras que no necesita de definición, que no necesita de concepto. La belleza irrumpe de pronto y nos dice que, que ella no es útil, pero que está ahí. La belleza irrumpe de pronto y nos dice que no hay un fin detrás de ella, que está ahí simple y llanamente. Irrumpe de pronto y se convierte en algo universal para todos los seres humanos, para la humanidad en general. Y eso es lo que rompe con la idea de que la belleza sea algo subjetivo. Aquí me estoy apropiando, evidentemente, de todo esto que acabo de mencionar, es parafraseando a un autor de Königsberg llamado Emmanuel Kant. Pero acá el punto es, la belleza escapa de la conceptualización, escapa de ser catalogada, de ser instrumentalizada, de ser definida a partir de una serie de ingredientes. Sin embargo, a pesar de que se nos escapan la belleza como aves al vuelo, ¿verdad? Aunque intentemos atraparlos así con nuestras manos, se nos escapan como aves al vuelo la belleza vuelve a aparecer, nos vuelve a llegar y nos vuelve a salvar de las circunstancias, nos vuelve a salvar de nosotros mismos a incluso, veces, ¿no? sin duda alguna, sin duda alguna. Me encanta esta plática. Yo creo, mis queridos amigos, familia hermosa, que están ahí acompañándonos y escribiéndonos sus comentarios.
y sus preguntas. Que voy a enviar. Volvimos, mis queridos amigos. Gracias por la espera. Es para que vean que estamos completamente en vivo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias al profesor Beltrán. ¿Qué te parece si hacemos como una especie de juego para cerrar esta plática? Y te voy a leer unos 3 o 4 comentarios bien interesantes. Todos están muy interesantes, pero pues no nos da el tiempo para conversar todos, pero sí me gustaría leer. Creo que el internet nos está fallando, pero ya estamos de nuevo. Coméntenme, por favor, si están conmigo. Si están conmigo ahí. Ok. Si ya estamos, ¿verdad? De nuevo al aire. Un poquitito lento anda el internet. Ok, perfecto, perfecto. Te decía que me gustaría leerte un par de comentarios y que nos hagas alguna observación acerca de ellos. Esperemos que el internet me juegue a mi favor para poder hacer el cierre. ¿Qué te parece si te leo? Hay comentarios muy interesantes. Quiero agradecer a todos los que nos están viendo de diferentes países, desde sus hogares o desde donde sea que se encuentren. Y por supuesto, enviar un saludo a todos los que nos ven en diferido. Entonces, Beltrán, ¿qué te parece si te leo y hacemos una pequeña observación, un aporte de tu parte? Y con esto nos estaríamos despidiendo. Dice, vamos a leer dice María Cristina Méndez, considero que todos los seres humanos, aunque no lo creamos, todo el tiempo estamos filosofando y la belleza, por supuesto, es objetiva. Creo que no vamos a poder responderles los mensajes y las preguntas porque el internet me está fallando. Tal vez, vamos a ver. Ya regresamos, ¿verdad? Sí, ya regresamos. Ok, tenía aquí este comentario y tal vez con esto nos podemos despedir y te invito a que después, Beltrán, les respondamos ahí algún comentario, dado que el internet ahorita se va y viene, entonces podríamos tal vez responder o dar algún aporte con este mensaje tan lindo que nos envía María Cristina desde el Ecuador. Muchas gracias a María Cristina. Sí. Un gran saludo a la tierra del Ecuador. Sí, ojalá siempre estuviéramos filosofando, pero sin duda alguna es una actividad que no siempre está puesta en marcha y que tenemos que estimular para que se siga desarrollando en los pequeños espacios. No tenemos que pensar que la filosofía solamente se hace desde una aula de universidad, desde un auditorio, no, tal como vos lo decís, en lo más simple, en lo cotidiano, en el mercado, en la plaza, en la calle, se puede hacer filosofía, pero la clave de la filosofía es partir de esa sed, de esa inquietud, ¿verdad? Utilizando siempre la pregunta, porque la pregunta es el mecanismo a través del cual le decimos al otro, aquí estoy, lo escucho, quiero saber qué es lo que usted piensa. A través de la pregunta yo le digo al otro, atrévete a pensar, atrévete a decirlo. Y eso es lo que necesitamos hoy en día en nuestros pueblos latinoamericanos, que vivimos con una serie de circunstancias comunes. Tenemos que atrevernos a pensar, atrevernos a dialogar, atrevernos a reconstruir algunos discursos que nos han dicho que son así, que no los podemos cambiar, y quizás sí los podemos cambiar. Y con respecto al tema de la belleza como
como objetiva. Bueno, esta es su posición. Sin embargo, donde sea que nos encuentre la belleza, bienvenida sea. Muy viendo. No sin antes agradecerles a todos los que han estado con nosotros en esta charla y por supuesto muchísimas gracias a todos los que nos van a ver posteriormente. Querido, les mandamos un abrazo. Esto ha sido un programa más de Cali Producción TV. Gracias a todos por estar ahí. Estaremos respondiendo sus comentarios posteriormente. Gracias, Dan. Nos demos unas palabras de cierre. Vamos a ver si el internet nos permite escucharte para despedir. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron y que nos van a acompañar también de manera asincrónica en este programa. Agradezco a la producción, Lucía, gracias por dar estos espacios que son, reitero, son unos oasis en medio de unos desiertos sociales y virtuales, porque a veces hay mucha información, pero pocas veces nos encontramos con espacios para detenernos, pensar y reflexionar, ¿verdad? Sentir, y en ese acto de sentir, sentirnos a nosotros mismos, porque ese gesto de contemplar lo bello, lo feo, no es solamente un salir, un ir hacia afuera, sino también es un interiorizarnos, un regresar a nuestra intimidad. Entonces es un gesto doble donde nos vivimos a nosotros mismos en relación con todo lo existente. Entonces es importante esto porque nos invita a pensar que no solamente sobrevivimos, sino que también vivimos. Y es a través del arte, a través de la belleza. Así, desnuda, sin mucho detalle, la belleza que se nos presenta y nos afirma como, como unos seres dispuestos a la vida y a trascender. Y por trascender lo que pienso, lo que siento, es trascender en nuestra condición humana y cruzar las fronteras de la historia, las fronteras del tiempo. Entonces, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y les invito de igual manera, si quieren conocer un poco más sobre mis investigaciones, sobre mis estudios en filosofía y demás, a buscarme en las Muchas redes sociales. gracias a todos. Muchas gracias, Lucía. El internet no, muchas gracias a vos. Lamentablemente el internet se nos complicó aquí al final, pero bueno, llegamos hasta el final. Muchísimas gracias, cuídense mucho. Nos vemos noches. Que tengan muy buenas noches.